Y obviamente, como hoy es el Día de las Misiones, como estamos haciendo un culto especial acerca de las misiones, voy a dejar de lado el tema de los estudios de Génesis, que llevo haciendo las últimas semanas, y vamos a mirar tres cosas acerca de la misión, de la evangelización que vemos en la Biblia. Y las tres cosas que vamos a ver esta mañana, podríamos entrar en muchos otros detalles, pero me gustaría que miráramos estas tres cosas. En primer lugar, ¿qué debemos proclamar? ¿Qué es la misión? ¿Qué debemos estar proclamando? En segundo lugar, ¿por qué debemos proclamar este mensaje y no otro mensaje? Y en tercer lugar, ¿cómo hemos de proclamar este mensaje? ¿Cómo hemos de hacer esta misión? Y vamos a entrar ya directamente, no vamos a hacer una introducción, no quiero alargarme demasiado, hay alguna otra cosa que quiero compartir con vosotros esta mañana, así que vamos a entrar directamente en el estudio ya esta mañana. La primera pregunta, ¿qué debemos predicar? Muchas veces hoy en día los cristianos pensamos que la misión, la evangelización es un reto imposible. Es que vivimos en un mundo o una sociedad que ha rechazado totalmente el Evangelio, la misión, la palabra de Dios. Vivimos en un mundo donde la ciencia dice, oye, hemos demostrado ya científicamente que la Biblia no tiene ni pies ni cabeza. Pensamos que vivimos en un mundo donde la sociedad ha dicho, oye, lo que dice la Biblia es anticuado, está pasado de moda. Vivimos en una sociedad donde nos dicen, oye, Michael, me caes bien, pero si de verdad miras el mensaje de la Biblia, como lo he mirado yo, te darás cuenta que te han lavado el cerebro, te han comido el coco, que no tiene sentido. Y pensamos, ay, qué difícil es. Qué difícil es. Ojalá yo hubiese vivido, claro, leemos Hechos, vemos cómo la gente se convierte y dice, ojalá yo hubiese vivido en tiempo de los apóstoles, porque era mucho más fácil entonces. No caigamos en el error de pensar, estamos viviendo en el peor de los tiempos. Porque el apóstol Pablo sufrió las mismas cosas que acabo de decir y muchas otras cosas que nosotros no sufrimos. Pero vamos a mirar ese tema de que, bueno, es que ya la gente no va a escuchar el Evangelio, piensan que está pasado de moda, piensan que es una locura. Miremos unos versículos que encontramos en la carta que estamos estudiando los viernes, en Corintios. Primero de Corintios capítulo 1, esto ya lo estudiamos en su día, ya hace tiempo. Y leemos lo siguiente, versículo 21. Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Y versículo 22. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pablo reconoce que en su época el mensaje que Dios le había encargado a predicar causaría rechazo. Dios le había dicho a Pablo, oye, vas a predicar a los judíos, a los de tu pueblo, pero también vas a predicar en otras partes del imperio, donde no hay judíos, donde están los griegos o gentiles, según la traducción que tengáis. Y Pablo reconocía que el mensaje de que Jesús era Dios, que había venido a este mundo y había muerto en la cruz por nuestros pecados, no era un mensaje que ni los judíos ni los griegos iban a aceptar fácilmente. Porque, claro, si él iba a los judíos le dirían, Pablo, tú conoces bien la Biblia, que en esa época era el Antiguo Testamento. ¿Me vas a decir que el Dios todopoderoso que vemos en el Antiguo Testamento, el Dios, como estamos viendo en Génesis, que creó cielos y tierra, el Dios que nos rescató de Egipto, envió las plagas, abrió las aguas del Mar Rojo, el Dios que nos introdujo en la tierra prometida y conquistó esa tierra que nosotros por nuestra cuenta no podíamos hacer, el Dios que hace esos grandes milagros del Antiguo Testamento, el Dios que nosotros estamos esperando que venga aquí con un ejército grande para echar a los romanos, porque parece ser que en el Antiguo Testamento indica eso, ¿me vas a decir que ese Dios, ese Mesías que estábamos esperando, era un pobre hijo de carpintero de un pueblo llamado Nazaret?
el Mesías de Nazaret. Y me dices que cuando hizo su ministerio público tampoco tuvo éxito, porque no le siguieron muchas personas. Y además, los romanos, al cual nosotros estamos esperando que venga Dios para echar, los romanos le crucificaron. Pablo, date cuenta que el mensaje que estás diciendo no tiene ningún sentido. No lo vamos a aceptar, porque nosotros estamos esperando un Dios todopoderoso que venga aquí con sus ejércitos y eche a los romanos. Por eso Pablo dice, es que el mensaje de la cruz causa tropiezo. Los judíos tenían su visión teológica y de ahí no salían. Pero también los gentiles, los griegos, ellos tampoco aceptaban el mensaje de la cruz. Porque ellos decían a Pablo, vamos a ver Pablo, tú quieres que dejemos nuestros dioses, estos dioses que estamos siguiendo desde hace mucho tiempo. Es verdad que quizás hay cosas raras ahí, ¿vale? Incluso los griegos admitían que habían cosas que no tenían mucho sentido. Pero tú me estás diciendo que deje eso y que siga a un Dios que tú dices que es todopoderoso, que tiene una sabiduría tremenda, y la mejor manera que tiene para salvar el mundo es venir aquí y morir en una cruz. Pablo, piensa que la cruz es donde mueren los peores criminales, los más bajos de la sociedad. No todos, cuando se ejecutaban en Roma, eran crucificados. Era para los peores. ¿Me vas a decir, Pablo, que ese Dios todopoderoso y tan sabio no podía haber inventado otro plan un poquito más lógico? Por eso dice que para los gentiles era locura. Entonces vemos que Pablo también vivía en esa misma situación. No estamos viviendo algo nuevo en nuestra época. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Tiene un mensaje que él reconoce que muchos van a rechazar. ¿Qué hace con ese mensaje? Vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer con este mensaje para que sea más aceptable? Pues vemos lo que hace con el mensaje en el siguiente capítulo de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2 y los versículos del 1 al 2. Corinto era una ciudad griega. Tenía algunos judíos, pero principalmente era griega. Dice, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciaros el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse, más bien, estando entre vosotros, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. ¿Habéis visto lo que ha hecho con el mensaje? ¿Qué ha hecho con el mensaje? Nada. No ha dicho, pues Señor, ¿sabes qué? Esto va a ser complicado. Vamos a decorar el mensaje un poquito más. Vamos a cambiar el mensaje. Vamos a ponerle una cosa que sea un poquito más aceptable a los judíos o a los griegos. No. ¿Qué dice? Me propuse saber ninguna otra cosa menos que Jesús y este crucificado. Ese mensaje que él estaba diciendo es complicado que lo acepten. Pablo está recordando que no debemos añadir ni quitar nada al mensaje. No debemos decorar este mensaje con otras palabras y sabiduría humana para que sea más aceptable. El mensaje es el que es. Tengamos eso claro. Miremos lo que dice en el versículo 1 de 1 de Corintios 2. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciaros el testimonio de Dios. El mensaje no es mío. El mensaje no es nuestro, no es de la iglesia de Reus. El mensaje es de Dios. Y Dios ha decidido que este es el plan de la salvación. No podemos añadir ni quitar. El mensaje es que Dios se hizo hombre. Vino aquí a este mundo y murió por cada uno de nosotros en la cruz. Mateo 20, 28, podemos mirar muchos otros, pero dice, Jesús hablando de sí mismo, dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso vino, para tomar nuestro lugar en la cruz. No debemos añadir ni quitar. Es el mensaje. Y esto me hace reflexionar, volviendo otra vez al 1 de Corintios, donde Pablo dijo, predico a Cristo y a Cristo crucificado. Muchas veces, me pongo yo aquí como ejemplo, quizás algunos veis algo similar, pero muchas veces los cristianos
pasamos mucho tiempo debatiendo con nuestros amigos, familiares no cristianos, acerca de temas que están de moda. Oye, Michael, ¿qué dice la Biblia acerca de la moralidad sexual? ¿Qué dice la Biblia acerca de todo lo que está saliendo acerca de la diferente sexualidad, todo eso? ¿Qué dice la Biblia de eso? ¿Qué dice la Biblia sobre el aborto? ¿Qué dice la Biblia sobre la evolución? ¿Qué dice la Biblia sobre justicia social? ¿Qué dice la Biblia acerca del movimiento feminista y todo eso? Y no digo que no haya momentos para debatir estos temas. Y como iglesia debemos saber lo que dice la Biblia acerca de estos temas. Pero si solo estamos hablando con nuestro familiar y nuestro compañero de lo que dice la Biblia acerca de tal tema, y no estamos compartiendo lo que es el centro del Evangelio, que es que Cristo vino y murió por cada uno de nosotros, estamos perdiendo una gran oportunidad. Y os pongo un ejemplo, no lo vamos a leer ahora, pero en vuestras casas podéis leer Juan capítulo 4. Ahí Jesús está hablando con una mujer samaritana. Y la mujer samaritana ve que Jesús, oye, Jesús, tú conoces mucho, ¿eh? Tú eres un gran maestro. Pues quiero hacerte una pregunta, porque hay un tema aquí desde hace mucho tiempo que no nos ponemos de acuerdo. Los samaritanos decimos que podemos adorar en esta montaña donde vivimos nosotros. Y los judíos dicen que no, que el único sitio donde podemos adorar es en el templo de Jerusalén. Llevamos muchos años debatiendo de esto. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Dame la respuesta. ¿Puedo adorar aquí o tengo que adorar en el templo? Jesús trata un poquito el tema, pero le mira y dice, dejémonos. Ese no es el tema. El tema es que, mujer de Samaria, tienes un vacío en tu interior que hace que no puedas mantener una relación estable. Porque ya llevas casado 5 veces. Y con el que estás ahora no es tu marido. Tienes un vacío en tu interior que estás intentando llenar con estas relaciones. Y no te está llenando nada. Vamos a hablar de eso. Dejemos ese tema teológico, ya lo hablaremos. Pero vamos a hablar de tu necesidad real. Y los seres humanos no nos gusta hablar de nuestras necesidades reales. Nos gusta escondernos detrás de la teología o de estos temas que hemos estado viendo. Y como digo, como cristianos podemos dar y debemos conocer lo que dice la Biblia acerca de estos temas. Pero también debemos hablar con nuestros amigos y decir, vamos a dejar eso de lado. Vamos a hablar de ese vacío que hay dentro de ti. Ese vacío que estás intentando llenar con una relación o varias relaciones, con el sexo, con las drogas, con el alcohol, con el trabajo, Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de tus temores. Vamos a hablar de que tú criticas a unas personas por mentir, pero tú también mientes. Vamos a hablar de ese problema real que tienes, que solo puede solucionar Cristo y Cristo crucificado. No nos distraigamos con tantos temas. Como digo, podemos dar respuesta y debemos dar respuesta. Pero si solo estamos hablando de esos temas y no estamos hablando del verdadero mensaje del Evangelio, estamos perdiendo una gran oportunidad. Pasamos al segundo punto. ¿Por qué debemos proclamar este mensaje? ¿Por qué este mensaje en concreto? Porque, como hemos dicho, es un mensaje que algunas veces causa rechazo. Pablo lo ha dicho, dice que es un mensaje que tanto los judíos como los griegos, por su visión del mundo, no quieren aceptar. Pues debemos proclamar este mensaje, porque aunque hay gente que lo rechace, es el mensaje más poderoso de toda la historia. No hay ninguna filosofía, ningún movimiento político, ninguna idea que puede cambiar la vida como cambia el mensaje de la cruz. Otro versículo del apóstol Pablo, esta vez en Romanos, y me encanta, es uno de mis versículos favoritos. Romanos 1:16. Verdaderamente no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. No escuchemos esa voz de Satanás que está diciendo, dejad de predicar, que no sirve de nada, que no os van a hacer caso.
Quedaros en las iglesias y defended lo que tenemos. Oye, mira, aquí somos 30 y pico. Vamos a defender los 30 y pico que somos y ya está. No escuchemos esa mentira, porque la verdad es que el Evangelio, ese mensaje, es poder de Dios para salvación de todos. Y es una salvación impresionante. Yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de lo que significa la salvación, del gran regalo de la salvación. Dicen que la salvación podemos hablar de 3 aspectos, y esto lo he compartido con vosotros en otros momentos, pero lo voy a volver a repetir. La salvación de Dios nos perdona el pasado. Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, o en la traducción en lenguaje actual. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. ¡Qué alivio! Porque muchas veces pensamos, bueno, Michael, tú no pareces mala persona, ¿eh? Me caes bien y pareces una persona maja. Y exteriormente puedo parecer una persona maja. Pero yo sé lo que hay dentro de mí. Yo sé aquellas cosas que he hecho cuando nadie me estaba mirando. No pasa nada, nadie me está mirando. Yo sé aquellas cosas que he pensado de ciertas personas en ciertos momentos, quizás de enfado, que si esa persona supiese lo que he pensado, me avergonzaría. Yo sé que no soy tan bueno como aparento. Y yo nunca tendría la confianza de ir a Dios y decir, Dios, me tienes que dejar entrar en el cielo porque yo no soy tan mala persona. Porque sé que Dios lo sabe todo. Y me puede decir, pues Michael, no eres tan mala persona. Vamos a repasar alguna cosa. ¿Te acuerdas de tal día cuando nadie te estaba mirando? Ah, bueno, sí. ¿Te acuerdas lo que pensaste de tal persona cuando te discutiste con esa persona? Ah, sí. ¿Aún sigues pensando que eres buena persona? ¿Aún sigues pensando, Michael, que mereces aquí, con lo que has hecho, entrar en el cielo? Sabiendo por la Biblia que la maldad, cuando nos rebelamos contra Dios y hacemos estas cosas, la condena lo deja claro, es la muerte. Y no solamente la muerte física, sino aún peor, la muerte espiritual, la separación de Dios. Yo no sé nadie aquí lo que puede decir, pero yo no me sentiría tranquilo diciendo, voy a ir al Señor y le voy a presentar las buenas cosas que he hecho, porque sé que hay muchas otras cosas malas que he hecho, y muchas cosas buenas que tendría que haber hecho y no hice. Pero qué alivio, porque yo no tengo que ir a Dios y decir, bueno, déjame entrar porque creo que he hecho cosas buenas. A ver si en la balanza, a ver cómo queda. El día que me presente ante Dios a acabar mi vida, yo no voy a decir, aquí están mis buenas obras, y a ver si, porque sé que las malas obras van a pesar más. Voy a decir, Dios, ya sé, no merezco entrar. No merezco entrar. Pero iré con tranquilidad, porque digo, la multa, la condena, que es la muerte, ha sido pagado. Jesús tomó mi lugar en la cruz. Y por eso puedo pasar la eternidad contigo. ¡Qué alivio! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué salvación más impresionante! Pero es que es aún más. No solamente nos salva de las cosas en el pasado, gracias Señor, porque has limpiado todo eso del pasado. Pero ¿sabes qué, Señor? Es que reconozco que sigo siendo mala persona. Sigo pensando esas cosas que no tendría que pensar. Sigo haciendo esas cosas en secreto cuando nadie me está viendo y no puedo controlarlo. Pero mira lo que dice 1 de Juan capítulo 3 y el versículo 9. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Está diciendo que cuando aceptamos quién es Jesús, que murió por nosotros, y aceptamos que Él entre en nuestra vida, que Él sea rey de nuestra vida, me va a ir cambiando. Porque seamos realistas, los seres humanos no somos capaces de no hacer el mal. Yo muchas veces digo, Señor, ¿por qué no puedo ser el marido que yo quiero ser? ¿Por qué no amo a Mari en la práctica de la forma que me gustaría que ella me amara a mí? ¿Por qué no puedo ser el padre que tendría que ser?
¿Por qué condeno a una persona cuando hace una cosa, por ejemplo, mentir? Qué malo esa persona ha mentido. Pero luego yo miento. Porque el ser humano no es libre. Es esclavo al pecado. No podemos evitarlo. Pero el gran mensaje de la salvación es que Dios entra a vivir dentro de nosotros. Nos va cambiando. Rafael lo decía muchas veces cuando predicaba. El cristiano puede decir, soy capaz de no pecar. ¿Verdad? No quiero decir que nunca pequemos, ¿vale? Porque muchas veces no nos acercamos al Señor, no usamos esas herramientas, ese poder que nos da y acabamos cayendo. Pero la verdad de la Biblia es que Dios nos da una nueva naturaleza. Y ya podemos evitar ser esclavos del pecado. ¡Qué mensaje más precioso! Pero si eso fuera poco, el mensaje de la salvación no solamente habla del pasado y del presente, sino del futuro. Apocalipsis 22, los versículos 1 al 4. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento de dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Cristo y Cristo crucificado. Pero piensa que la historia de la crucifixión no acabó el viernes. El domingo Jesús resucitó. Y como Jesús resucitó, los que confiamos en Él, ponemos nuestra fe en Él, también resucitaremos. Nuestra vida acabará, pero viviremos con Él por toda la eternidad en el cielo, donde todo el poder del pecado, la muerte, el dolor, el llanto, habrá desaparecido. ¡Qué mensaje más precioso! Dios nos salva del castigo del pecado. Nos salva del poder del pecado. Y cuando lleguemos al cielo nos salvará de la presencia del pecado. Por eso, Pablo dice en Romanos 1:16, verdaderamente no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué se iba a avergonzar de un mensaje tan poderoso, tan precioso? El mensaje que Dios nos ha dicho que proclamemos no es un mensaje anticuado. No es un mensaje negativo. No es un mensaje que quita la libertad y por desgracia la sociedad piensa eso, dice, no, es que para ser cristiano tienes que dejar de hacer un montón de cosas y yo quiero disfrutar de la vida. No, el mensaje del Evangelio, de la misión, no es un mensaje de privación de libertad, sino todo lo contrario, tener verdadera libertad. Ya no tengo miedo de lo que he hecho en el pasado. Eso me da libertad. Ya no estoy controlado por el pecado y la maldad, eso me da libertad. Y tengo la esperanza de que voy a pasar la eternidad con Dios lejos de todos los problemas de este mundo. Esa esperanza me da libertad. Como dice Jesús en Juan capítulo 10 y el versículo 10, tengo aquí la traducción en lenguaje actual, cuando el ladrón llega se dedica a robar, matar y destruir. Yo he venido para que todos tengan vida y que la vivan plenamente, que tengan vida en abundancia. Ese es el mensaje del Evangelio. No es un mensaje negativo, no es un mensaje anticuado, no es un mensaje del cual debemos avergonzarnos. Pensémoslo así. Cuando encontraron la vacuna a final del año pasado contra el COVID y vieron que funcionaba, la gente comenzó a alegrarse, a proclamarlo. Hemos encontrado la vacuna. Y ahora que estamos vacunando, estamos viendo que las muertes y las hospitalizaciones están bajando. Y la gente está diciendo, vacunaros, vacunaros, vacunaros. Lo están proclamando. El mensaje del Evangelio es mucho mejor que el mensaje de la vacuna. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que ha dado sabiduría a los médicos para encontrar la vacuna.
Demos gracias al Señor por eso. Pero seamos realistas. No soluciona el problema principal del ser humano. Quizás no muramos del COVID, pero todos sabemos que un día nuestro cuerpo acabará de funcionar y si no hemos arreglado nuestra situación con Dios, estaremos separados de Él por toda la eternidad. Si no nos avergonzamos de proclamar, oye, vacunaros, para una cosa que nos va a solucionar una cosa provisional, ¿por qué hemos de avergonzarnos de la vacuna, digamos, contra el pecado? La solución contra el mal del pecado y todas sus consecuencias. No nos avergoncemos, no nos callemos. Y esto nos lleva a la tercera pregunta. ¿Cómo debemos proclamarlo? Y muchas veces cuando entramos en esta pregunta, decimos, ¿sabes qué, Michael? Este mensaje me ha gustado, me ha motivado. Vamos a hacer un grupo de trabajo para ver cómo debemos proclamar el mensaje. Y no es malo, ¿eh? No es malo. Hemos de hablar, hemos de proclamar este mensaje. Romanos 10, versículo 14, también el apóstol Pablo dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Hemos de predicar el mensaje. Pero yo creo que esto lo tenemos claro. Yo creo que no hay nadie que diga, no hemos de predicar el evangelio. ¿Verdad que muchas veces, y yo primero, buscamos excusas para no hacerlo, pero creo que lo tenemos claro. Por eso quiero centrarme hoy en otro tema. Vamos un paso hacia atrás. Porque yo creo que sin tener esto claro, por mucho que lo proclamemos, no tendremos éxito. Mateo capítulo 5 y los versículos del 13 al 14. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente lo deseche y la pisotee. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se esconde una lámpara para cubrirlo con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de todos, para que ellos puedan ver vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en el cielo. Y conocemos bien este versículo, somos luz y sal. Esa luz, Jesús está dentro de nosotros y ilumina en este mundo de pecado. Somos sal, con la ayuda del Señor pues podemos poner freno al mal que hay dentro de nuestras vidas y dentro de la sociedad. Y nos gusta, qué bonito, somos sal y luz. Y ya está, nos vamos. Me ha gustado eso. Soy sal y luz, ya está, voy a volver a trabajar. Pero recordemos el contexto de estas palabras, porque somos muy dados a sacarlo fuera de su contexto y no recordar lo que está diciendo dentro de su contexto. Estas palabras van en el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, que explica cómo debemos vivir los cristianos. Y vemos que es una forma de vivir totalmente diferente a la sociedad en la que vivimos. Por eso aquí quiero dejar una cosa clara. Es importante, como hemos visto en Romanos, que como individuos en nuestras casas, lugares de trabajo y lugares de estudio, proclamemos este mensaje. Es importante que como iglesia proclamemos el mensaje aquí en los cultos, o como hicimos el domingo pasado, en una conferencia que organizamos, a la cual pudimos invitar a nuestros familiares y amigos. Es importante. Pero recordad una cosa, la sociedad en la que vivimos se siente defraudada por todo. En los últimos 20 años, 20 o 30 años, toda institución ha defraudado a la sociedad. Los políticos, los sindicatos, la monarquía, movimientos filosóficos. Vivimos en una sociedad muy cínica, porque se siente defraudada. Y por desgracia, ven con los mismos ojos a la iglesia. Podemos decir, ya, pero no somos diferentes, porque... Pero igualmente, una persona que va a iglesia, uy, cuidado, Cuidado porque yo he escuchado muchas cosas. Y yo creo que hay mucha hipocresía en la iglesia.
Tenemos que aceptar que eso es lo que se piensa de la sociedad de nosotros, perdón. Entonces, si nosotros no vivimos el Evangelio, les vamos a dar razones para que sigan con ese cinismo. Nos van a tachar de falsos. Y os animo a todos esta semana en vuestras casas que leáis y estudiáis bien el Sermón del Monte. Yo lo he tenido que hacer esta semana por un trabajo que estoy haciendo para la Escuela Evangélica de Teología. Y conozco bien el Sermón del Monte, pero al estudiarlo bien en profundidad otra vez, he comenzado a preguntarme, ¿de verdad estoy viviendo como Jesús quiere que viva? Os pongo unos ejemplos, ¿vale? 2 ejemplos. Mateo 6, versículos 31 al 32. Jesús dice, así que no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe qué necesitáis de todo esto. La semana pasada, la Lidia, entre otros versículos, usó parte de este versículo y otros para decir, oye, podemos confiar en el Señor. ¿De qué sirve que hayamos invitado a una persona a esa conferencia? Y escucha y dice, oye, qué bonito, ¿eh? Qué bonito que los cristianos tengáis esa confianza y esa paz ante los problemas. Si durante la semana, cuando anuncian que hay un ERE en el trabajo, o que las cosas van mal, nos dicen, oye, Michael, ¿no me invitaste a la conferencia y dijisteis que vosotros confiáis en el Señor? Pero yo no estoy viendo confianza en ti para nada. Incluso estoy viendo una vida total, incluso una reacción peor que la mía. Otro ejemplo, Mateo 5, 43 a 44. Habéis oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por quienes os persiguen. Ese mensaje, Michael, es precioso, es verdad. Pueden decirle un compañero. Si todos practicaran eso, el mundo sería un sitio mucho mejor. Pero si escuchan eso en el mensaje o una conferencia, pero luego en el trabajo, cuando yo me enfado con mi jefe, me dicen, oye, Michael, todos sabemos cómo es el jefe, pero es que tú le has puesto lo que tú has dicho del jefe peor que los demás. ¿De qué ha servido que le hayamos invitado a una conferencia que hemos organizado? Y podemos hablar de un montón de cosas. Oye, Michael, tú hablas de que confías en Dios, pero yo veo que tú vas detrás del bonus igual que yo, a uñas y dientes, para comprar ese coche que quieres, mejorar esa casa, hacer esas vacaciones. Tampoco veo que haya diferencia entre tú y yo. Oye, Michael, habláis mucho en la iglesia de la moralidad sexual, pero yo conozco un montón de personas que dicen cristiano, pero están viviendo un día con otro y otro día con otro. Y así podemos hablar de mucho. Si no estamos viviendo el Evangelio, nos van a tachar de falsos. Recordemos Mateo 5:16. Así brille vuestra luz delante de todos, para que ellos puedan ver vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en el cielo. No dice para que oigan vuestras buenas palabras, para que vean vuestras buenas obras. Leamos el Sermón del Monte y preguntemos, ¿estamos viviendo como Dios quiere? Porque muchas veces nos tiramos de los pelos y decimos, qué mal va el mundo. Pero la pregunta que debemos hacernos es, nosotros durante los últimos 20, 30 años, como iglesia, ¿qué hemos estado haciendo? Quizás es que el problema es que la gente no ha visto una gran diferencia entre lo que hay aquí adentro y lo que hay afuera. Vamos a concluir, porque no quiero que nadie salga aquí desanimado. Porque claro, la primera parte del mensaje ha sido, ¡oh, qué bonito! Este mensaje es verdad, voy a salir ahora mismo. Y ahora Mike me la ha chafado diciendo, bueno, jolines, es que es verdad, yo no sé. La evangelización no es fácil. Hablarlo, como hemos visto, es difícil. Vivirlo es aún más difícil. Pero recordemos que no estamos solos. Dios no dijo, Michael, evangeliza y ya nos veremos en el cielo. A la hora de hablar, recordemos esas palabras que dijo Jesús en Mateo 28. Por tanto, id y hacer discípulos por todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y os aseguro que estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo.
no depende de nosotros. Es verdad, el mundo es difícil y va a rechazar muchas veces, pero no estamos solos. Jesús está con nosotros. Incluso hay otro versículo que dice, y te daré las palabras necesarias. Dependemos de Jesús, no estamos solos. Hemos dicho que es difícil hablarlo, pero Jesús promete estar con nosotros. Y a la hora de vivirlo, pues también promete estar con nosotros. Si en vuestras casas leéis el Sermón del Monte esta semana y llegáis a la conclusión de, ¿esto es imposible? Pues ese es el primer paso de poner en práctica el Sermón del Monte. Es imposible. A mí el amor a mis enemigos no me sale. A mí confiar en el Señor antes de mi cuenta bancaria no me sale. Por eso la primera bienaventuranza que comienza el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen que no son capaces de hacer esto. Pero recordemos las palabras de Jesús. Juan 15, los versículos de 4 a 5. Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco vosotros podéis dar fruto si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Queremos vivir el Evangelio? Hemos de permanecer en Cristo. Permanece en Cristo y Él permanecerá en nosotros. Ahora, si para nosotros permanecer en Cristo es venir aquí y decir, qué bonito, misma casa y vivir mi vida, eso no es permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo es ir todos los días al Señor y decir, Señor, a mí no me sale el amor a mi enemigo. A mí no me sale confiar en ti. A mí lo que me llama la atención es un coche nuevo, una casa nueva. Reconozcamos eso y decir, Señor, para vivir el Evangelio, necesito que tú estés conmigo siempre. Pues que el Señor nos ayude a ser humildes, a recordar que no es nuestro mensaje, es el mensaje de Dios. Y hemos de proclamarlo tal y como Dios nos lo ha dicho. Pero que es un mensaje de poder, impresionante. El mejor mensaje y el mensaje más poderoso que jamás ha escuchado la humanidad. Hemos de proclamarlo, pero hemos de vivirlo. Pero gracias, Señor, porque lo podemos hacer con su ayuda. Pues que el Señor nos ayude. Amén.